Dios, por medio de los salmos, nos ofrece una invitación a experimentar la adoración y la alabanza de maneras que tocan el corazón y nutren el alma. Cada verso es una obra maestra que nos lleva a reflexionar sobre su grandeza, la fragilidad humana y la esperanza que encontramos en la comunión con nuestro Creador. Acompáñenos en este viaje de crecimiento espiritual, donde los pastores Domingo Guzmán y Neilín Solís nos guiarán a través de las páginas de los salmos, desentrañando sus significados y revelando cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Saludos amigos, una vez más contentísimos de poder llegar hasta ustedes con nuestro espacio Enfoque Bíblico. Un servidor, el pastor Domingo Guzmán y el pastor Neilín Solís. Estamos muy felices de poder llegar hasta ustedes con este programa que busca que podamos profundizar un poquito más en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Durante este trimestre estamos viendo el maravilloso mundo de el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. ¿Qué le parece, Salmos? pastor, si oramos para comenzar este estudio? Amén. Que Dios dirija cada una de las cosas que vamos a hacer. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por permitirnos, al abrir tu palabra, poder extraer de ella lecciones que pueden ayudarnos a nuestra vida diaria. Permítenos llevar todas esas cosas a la perspectiva más práctica posible, de manera tal de que no solamente nuestras mentes sean edificadas, sino de que nuestras conductas puedan ser encaminadas a tu ideal. Amén. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor Solís. Dentro de todo lo que vamos a estar estudiando del libro de Salmos, de hecho de lo que estudiamos del libro de Salmos, una de las figuras interesantes que encontramos es la figura de Dios como rey en el libro de Salmos. Y todo lo que tiene que ver con los reyes, con los reinos, con los príncipes, las princesas, los imperios, todo eso llama muchísimo nuestra atención. La lección de esta semana se titula El Señor reina, y precisamente busca que veamos esa imagen preciosísima de Dios como rey, reinando sobre toda la creación. El texto que se ha escogido para esta semana es el Salmo 93, versículo 1, que dice: El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. ¿Qué te trae a la mente, pastor Solís, esta declaración tan poderosa de la palabra de Dios? El Señor reina. Dime. Bueno, lo importante del libro de Salmos, además de las oraciones que veíamos en el estudio pasado, es el enfoque de quién tiene la autoridad, quién es el jefe, quién manda, quién es el que pone las cosas en orden. Y esto es sumamente importante para nosotros los cristianos, porque cuando todas las religiones buscan llevar al hombre a una posición privilegiada, pastor, el cristianismo y todo lo que tiene que ver con la adoración al Dios de la Biblia nos lleva a humillarnos a nosotros mismos y someternos. En vez de sentirnos más libres de cualquier cadena, el cristianismo nos invita a tomar nuestra cruz. Y eso responde a la actitud hacia la autoridad. Por eso muchas imágenes bíblicas están relacionadas con la autoridad de Dios. Las imágenes familiares, como la paternidad de Dios sobre nosotros, nos implican una autoridad de cariño y de cercanía. La autoridad de juez, que también veremos un poco de eso en esta semana, implica el papel de Dios como la última autoridad de lo que es correcto y lo que no. Dios como creador nos pone como punto de partida a Dios por delante de nosotros. Después de Dios nosotros. Y eso nos ayuda mucho, Pastor Guzmán,
a dimensionarnos como seres humanos de la manera adecuada. A, como dice Pablo, no tener una idea de nosotros por encima de la que debemos tener, claro, sino a tener la sabiduría y la coherencia de entender cuál es nuestro lugar. Realmente, mientras el ser humano desarrolla conocimiento, se da cuenta de lo limitado que es su perspectiva, su punto de vista. Entonces, Jehová reina nos ayuda a entender quién está sentado en el trono y quién debe estar allí. Que cuando revisemos nuestras vidas y veamos que Dios no está allí, sepamos entonces qué debemos cambiar. Así es interesante lo que planteas, pastor. Y desde la perspectiva histórica de esta declaración, el Señor reina, es bueno que nosotros tengamos un contexto tanto social como diría yo hasta antropológico del tema. Porque la figura del rey, de plano, era vista en la mente de las personas en la antigüedad como alguien superior. De plano, existe la famosa idea o declaración de que cuando una persona pertenecía a la nobleza, a la realeza, se le llamaba de sangre azul, para hacer como esa distinción, ¿no? Sin embargo, esa imagen que debe estar presente en nuestra mente como un ente de referencia a la relevancia que tiene esto, no debe para nada minimizar nuestra idea clara de Dios desde esta perspectiva bíblica que se presenta en los Salmos. Hay muchos salmos en la Biblia donde se presenta a Dios con esta idea de Dios como rey, de Dios como figura principal. Y uno de los salmos más interesantes, Salmo 8, nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y entonces el salmista prorrumpe ahora y se hace como una comparación de él hacia Dios como creador, y en el versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjese qué interesante esta idea del salmista de colocar al hombre en una situación de que al compararse con Dios no es nada. Entonces esto lógicamente exalta la figura de Dios y la coloca dentro de lo que era el pensamiento, como acabo de decir, de la mentalidad de que los reyes tenían una superioridad muy marcada, ¿no? Ahora bien, este punto que pudiéramos llamar social o antropológico del pensamiento, no para nada tiene que ver con lo que la palabra nos está presentando. La palabra nos está diciendo la razón por la que Jehová reina. Jehová reina porque Él es el creador. Jehová reina porque Él es el sustentador. Jehová reina porque Él es el formador de todo, el arquitecto divino. Salmo 100, versículos 1 hasta el 5. Seguimos con esos salmos, ¿no? Dice allí: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios como creador. Ese punto es, yo diría, el más relevante dentro de lo que vamos a estar mirando esta semana, de esa perspectiva de Jehová reina. Yo diría que no, pastor, y permítame discrepar en el sentido de que no es que sea el principal, sino que es el punto de partida. El punto de partida. Porque los demás siguen a eso. Por ejemplo, la creación nos relaciona con Dios en el pasado. El reinado nos relaciona con Dios en el presente. Y Dios como juez nos relaciona con Dios en el futuro. Es como una progresión. Pero me gusta, pastor, que hay 2 días que están enfocados en el pacto y los testimonios. O sea, Dios no es un rey abusivo que está tratando de doblegar a sus súbditos. El rey del que estamos hablando en Salmos es un rey que se acuerda de su pacto.
O sea, pastor, está preocupado por sus súbditos y está preocupado porque tengan todo lo que necesitan. Es un rey que sirve, pastor. No es un rey que recibe el servicio como exclusivo. Que era lo que ocurría de forma natural. Exactamente, que era lo que el profeta Samuel le advirtió al pueblo cuando dejaron la teocracia para someterse a la monarquía. Entonces le decía, bueno, ustedes ahora van a tener que pagar un precio muy elevado por tener un rey como las otras naciones. Y eso es importante para que lo entendamos. Me gusta, pastor, en este tema de Jehová reina, usted iba a mencionar el tema de la creación, y voy a mencionar lo que voy a decir un poquito más adelante, por la situación de que primero vamos a ver el punto de partida del pasado. Sí. Entonces usted mencionaba que la importancia de Dios como creador, ¿cuál es? El fundamento de Dios como creador es el punto de partida para, digamos, dar toda esta inspiración desde la cual parten la mayoría de estos salmos. Nos presentan a Dios como el creador, o sea, establece a Dios como creador, lo da por sentado más bien, ni siquiera establece, lo da por sentado. Dios es el creador, Jehová reina por eso, porque Él es el creador. Entonces ese punto para mí es muy relevante, yo por eso digo que es básico para poder comprender esto. En ese sentido, que no es una democracia y no es posible una democracia, porque nadie puede cambiar la posición del creador. Nadie lo puede cambiar. O sea, usted no puede de hoy a mañana dejar de ser creador para convertirse en criatura. Y lamentablemente muchas personas no entienden esto y por esa razón caen en el error de la idolatría. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que adoren al sol? Pero el sol es un ente creado. Alguien superior a él lo hizo. Entonces, no es posible adorar al sol. No tiene lógica, ni siquiera en el pensamiento lógico eso es correcto. Sin embargo, muchas personas caen en la idea de adorar cosas que son creadas incluso por individuos, por seres humanos que son tan comparables con el mismo, con la misma persona. Y es curioso que algunos salmos, pastor, invitan a la gente a adorar a Dios, pero también invitan al sol, a la luna, a las estrellas, a adorar a Dios, porque están en la misma condición humana en ese sentido, son criaturas. Y es el punto de partida del que hablábamos. Ahora bien, en el Señor Reina, lo que me interesaba destacar, pastor, es que los salmos, a partir del Salmo 90, hay varios salmos que el profesor Teófilo Pichardo llegó a llamar maestro Jehová Melech, que eran Jehová Reina, y partían desde ahí. Fíjese que esos salmos tienen varias cualidades que podríamos ver. Destacan que Dios es rey, destacan que Dios es creador, destacan que Dios es santo e invitan a toda su creación a alabarlo. Y esos salmos en ese aspecto son bastante coherentes. Son como himnos que están dentro del mismo tema, dentro de la misma temática. La creación de Dios debe reconocer la santidad de Dios, debe reconocer la dignidad de carácter que Dios tiene y a la vez debe sumarse a la alabanza y a la adoración. Entonces, cuando tenemos una razón tan poderosa para alabar, lo que sale de nuestra voz es agradecer y reconocer a Dios. Y hay mucho de nuestra oración que puede alimentarse de este pensamiento de los salmos, pastor, en el sentido de que orar a Dios no solamente se trata de enfocarme en mis necesidades. Yo puedo presentarle mis necesidades a Dios y Dios me invita a hacerlo de manera abierta y de manera libre. Pero no debe ser ese el centro de mi oración ni de mi adoración. El centro de mi adoración es reconocer a quién yo estoy adorando. Y por eso los últimos 2 capítulos de este episodio se van a enfocar en que Dios sí está preocupado por mí. Entonces, si yo me preocupo por las cosas de Dios, yo puedo estar confiado de que Él se va a preocupar por las mías. Y en este aspecto yo puedo tener la tranquilidad de adorar a un Dios que está dispuesto a escucharme y a reconocer todas mis necesidades, así como primero yo lo reconozco a Él como la autoridad suprema. La figura de Dios como juez aparece en medio de todo esto, también en medio de estos salmos,
Y el Salmo 75, por ejemplo, nos presenta esto. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este y a aquel, ¿verdad? Enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esa figura de Dios como juez, ¿cómo emerge? ¿Por qué eso? Porque los reyes eran los jueces también. En la antigüedad, todo se traía delante del rey para que el rey fuera el que juzgara entre las cosas que pudieran ser muy relevantes y hasta muy menudas. Te recordaste de Salomón, igual que yo. Podríamos decir que era la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Recuerda a Salomón, ¿no? Aquel famoso evento en el que dos mujeres tenían un problema con su hijito, que había amanecido muerto uno de los hijos, y la otra quedaba uno vivo, y la otra se acusaban de cuál era el hijo. Y Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Juzgó entre ellas dos. Entonces, la idea de Dios como juez, es interesante que nosotros podamos entender que como rey soberano el Señor también legisla. A mí me gusta también, pastor, mirar que Dios no solamente juzga a los impíos, Dios juzga a los justos. Y esto es importante porque a veces las personas están tratando de que alguien reconozca sus buenas acciones, que alguien mire las cosas que están haciendo bien. Y es bueno saber que tenemos un Dios que está también contemplando las cosas que se hacen correctamente y las recompensa. Y esa idea maravillosa que hemos presentado, el Dios creador para mirar nuestro origen, nuestro pasado, el Dios rey para mirar nuestro presente, para mirar quién es nuestra autoridad actualmente, y el Dios juez para que cuando termine la historia de esta tierra y tengamos que ser pesados con balanza, seamos hallados justos delante de un Dios que lo está mirando todo. Ahora bien, todo lo relacionado con esto tiene que ver con una figura, tal vez no personal, pero sí una figura presente, y es la figura del pacto. La figura del pacto. Para que Dios pueda ser soberano en mi vida, para que Dios pueda ser el juez de mi vida, quien reine en mi vida, yo tengo que tener algún tipo de contrato con Dios, algún tipo de acuerdo con Él. O sea, yo debo tener eso. Ese es el problema por el cual muchos no entienden la soberanía de Dios en sus vidas, es porque no se han comprometido. Y hasta que usted no tiene un compromiso, usted no asume sus responsabilidades. Los ciudadanos de un país tienen responsabilidad ante las autoridades de ese país, y entonces respetamos esas autoridades por la figura que ellos representan, ¿no? Sin embargo, cuando esas figuras no se comportan a la altura, uno comienza a perder ¿qué? A perder el respeto. No los ve con autoridad, porque uno espera que esa figura que representa la autoridad esté por encima de ti en esos aspectos. Así que no hay una mejor figura que Dios para nosotros poder comprender por qué el pacto es tan relevante en mi relación con Dios. Porque el que cuida y protege ese pacto más que yo mismo es el mismo Dios. Dios se acuerda siempre de que Él tiene un pacto con nosotros. Y en la imagenología bíblica, generalmente el pacto era entre personas diferentes. No, a veces diferentes. Por ejemplo, una nación más fuerte. No, espérate, tú me estás hablando de cómo era en el pasado. Sí. Okay, en el pasado era entre personas diferentes, porque, por ejemplo, Israel quería hacer pacto con una nación más grande para que esa nación le garantizara protección.
pero la nación pequeña debía ser tributaria y debía seguir las directrices de esa nación más grande. Por ejemplo, en el pacto de David con Jonatán, nosotros vemos a Jonatán que se puso por debajo. Y perdón, el único intercambio que recibían a favor era tal vez algo de protección, no más nada de ahí. O sea, que era una posición de inferior hacia superior. Pero Dios acordarse de su pacto es Dios defendernos a pesar de la amenaza y el peligro, a pesar de las complicaciones que se pudieran dar en un ambiente muchísimo más complicado, como el de un enemigo que venga a enfrentarnos. No sé si recuerdas el caso de los gabaonitas, que a través de un engaño consiguieron un pacto, pero a pesar de haberlo conseguido a través de engaño, recibieron la protección del pueblo y la protección de Dios. No, se le dio cabida a ese pacto, porque vamos a verlo desde esta perspectiva. El engaño que ellos usaron, o sea, lo que hicieron, lógicamente, yo no voy en lo personal por un tema moral a decir eso estuvo bien, pero tenemos que ser realistas. Ellos fueron inteligentes, fueron sabios, se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo para lograr ese objetivo, y lo que hicieron fue usar el recurso que tenían a la mano. En este caso era el teatro. Usaron el teatro como un recurso y lograron ese pacto. Literalmente. Fue un teatro, pero lo hicieron tan bien que pareció que era real. Y lograron conseguir eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿quiere decir que yo puedo valerme de cosas incorrectas para yo alcanzar un objetivo? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo relevante aquí es que la persona que hizo el pacto no ve el pacto desde la perspectiva de con quién lo hago, sino quién soy yo, el individuo. O sea, no se trata de, pero que ese señor es un sinvergüenza y tú hiciste cosas con él. No, espérate, yo le di mi palabra. Él puede ser un sinvergüenza, pero no lo soy yo. Entonces, si tú haces un pacto con alguien, es así, si tú haces un pacto con alguien y esa persona resulta ser una persona, vamos a decir, incorrecta en su accionar, entonces tú vas a caer en el error de ser igual que él. Y la Biblia nos demuestra que en la relación del ser humano con Dios, el sinvergüenza es el ser humano. Ahí voy, entonces por eso que quiero digno de Dios. Por eso ahí voy a exaltar esto que acabo de mencionar. Si nosotros fuéramos a salir a defender el pacto, nosotros no tenemos moral, hemos fallado. Dios reina, Él es el creador y Él es el que tiene una reputación tal que aunque el ser humano ha fallado, Dios dice, no, yo tengo un pacto con esa gente. Y por eso hay una parte de la lección que dice, sus testimonios son muy firmes. Claro. O sea, las cosas que Dios ha determinado, las cosas que Dios ha decidido, los mandamientos que ha dejado, las directrices que nos ha dejado para nuestra conducta, también se mantienen. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no miente y Dios no cambia su manera de ser. Entonces podemos en esta semana darnos cuenta de que la autoridad de Dios también se combina con sus mandamientos, sus ordenanzas, sus directrices y las cosas que nos ha enseñado a través de su propio ejemplo en Cristo Jesús. Sí, porque son parte de todo el andamiaje, ¿no? Bueno, hemos tenido una excelente lección esta semana, o tenemos una excelente lección esta semana. Nosotros queremos motivarles a ustedes a que, por favor, profundicen en ella, vayan con mucho deseo de aprender. Esta lección de esta semana es realmente muy importante en ese sentido y nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos particulares de poder tener esa convicción de quién es el verdadero soberano de mi vida. Y también, pastor, que si algo se nos quedó en este análisis tan breve, dentro de una lección tan profunda y tan abarcante, usted lo deje en comentarios para nosotros también saber y reaccionar a todas esas cosas que puedan estar ahí. Así que ya saben, síganos en nuestras redes sociales, @Pastor Guzmán en Instagram, Solicito Sofía en Instagram, con el Pastor Solís ahí, y escríbanos por favor a nuestros correos. En el caso mío puede escribir a pastordomingoguzman@gmail.com y nailing.solis@gmail.com. Bueno, esto ha sido Enfoque Bíblico. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.